No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio con nuestra invitada de hoy, Paulina Peralta. Paulina, estábamos hablando bueno, de estas nuevas fiestas que aparecen en la época de la colonia, digamos, como de estos nuevos ritos. ¿Cómo se empieza a transformar esto? Porque al principio aparece la celebración del día, digamos, o de los 2, de los 3 días posteriormente. Pero cómo se empieza a transformar de alguna forma como el pueblo, la gente, las personas se empiezan a apropiar de esta celebración y se empieza a transformar en algo un poco más festivo, digamos, no tan solamente ritual, ceremonial. Bueno, efectivamente las fiestas eran muy protocolares en sus inicios. Lo que el grupo dirigente que de alguna manera estaba apropiándose del poder político, porque hay que recordar que esta aristocracia durante la colonia tenía poder económico, tenía poder social, pero no tenía poder político, porque eran personas venidas de España quienes asumían esos cargos. Entonces, una de las razones también de la fiesta era justamente la legitimación de estas personas, y para eso ellos ofrecieron estos rituales políticos, que en el caso del 18 es muy interesante, porque era un día, el 18 de septiembre, y como les contaba antes, era un ritual más bien muy parecido al del antiguo régimen. Esta idea de Te Deum, de misa, después de un cortejo, en un desfile, que va desde el centro religioso, que es la catedral, al palacio de los gobernantes, que en ese momento, hablando, después se trasladó, ¿cierto?, al Palacio de la Moneda, que es lo que conocemos hoy. Todo esto ocurría el 18 de septiembre, ese día, y era más bien, era, como les decía, muy protocolar, muy ritual, y el protagonista central era la persona que gobernaba y también todo su círculo y la clase dirigente, ¿no?, la aristocracia. Sin embargo, lo que fue ocurriendo es que justamente el mundo popular, el bajo pueblo, se fue apropiando de esta fiesta porque el mundo popular tenía una característica bastante interesante, y es que cualquier instancia festiva, cualquier motivo de celebración, ya fuese público o fuese privado, terminaba en formato de chingana. En general, tanto las fiestas religiosas terminaban en chingana, las navidades, Corpus Christi, muchas fiestas terminaban en chingana, y también instancias como peleas de gallo, faenas agrícolas, nacimientos, velorios, matrimonios. En general había una tendencia, una costumbre de parte del mundo popular de transformar cualquier celebración, terminaba tomando ese formato de chingana. Y bueno, las fiestas nacionales que se les fueron ofreciendo a partir de la coyuntura independentista no fueron una excepción, también fueron una nueva instancia para desplegar este formato, ¿no?, festivo que era muy propio del mundo popular, muy propio del mundo rural, campesino, que fue llegando también a las ciudades en la medida en que campesinos y campesinas migraban del campo a la ciudad. Migraron también esta instancia de festejo, de celebración, que es la chingana, que eran establecimientos comerciales en donde el centro era el baile, la música, el alcohol, la comida y la conversación, el diálogo y qué sé yo. Entonces es muy interesante lo que fue ocurriendo con las fiestas nacionales, porque, como les decía, estas fiestas fueron una nueva instancia, y lo más interesante es que la aristocracia criolla, la aristocracia de aquel entonces, no veía con buenos ojos la chingana.
Para ellos en general está asociada con vicios, con desórdenes, con vagancia, y sin embargo toleraron y aceptaron que las fiestas nacionales comenzaran a tener esta versión más popular, llegando incluso a que el día 19 comenzó a instalarse como un día popular. Empezó de a poquito, esto no fue de un día para otro, pero de a poquito, con el pasar de los años, y dado que el mundo popular tenía esta costumbre de instalar chinganas para el 18 de septiembre y para las otras fiestas también, es muy interesante que la aristocracia lo toleró y lo aceptó, cosa que no fue así, por ejemplo, con las fiestas religiosas. Hay varios decretos de la época en que se prohíbe, por ejemplo, se prohibía construir ramadas en fiestas religiosas, en Navidad, como les decía, en Corpus Christi, y sin embargo, esa prohibición no existió en el caso de las fiestas nacionales. Y eso, básicamente, lo que yo postulo es que, como querían una alta participación, como querían que el mundo popular, el bajo pueblo, se impregnara y se apropiara de estas ideas, se empezó a tolerar esta práctica dentro de este ritual político que son las fiestas nacionales. Y es más, comenzaron a formar parte del programa festivo con el paso de los años. De hecho, otra cosa interesante en el caso de Santiago es que, por ejemplo, para el 18 de septiembre de 1811, o sea, un año después, se hizo la primera conmemoración de la fiesta, o sea, la primera conmemoración de la primera junta de gobierno, un año después, ¿cierto? Y ya en ese entonces yo encontré un registro que decía que existió en un llano al sur de la Alameda instalación de chinganas y de juegos para celebrar este día, que justamente son los mismos terrenos que hoy en día son el Parque O'Higgins, son más o menos las mismas, el mismo terreno, el mismo territorio, en una planicie en donde el pueblo solía reunirse, y ya desde muy temprano el 18 tuvo chinganas espontáneas. Ahora, lo interesante es que, según lo que yo pude constatar e indagar, es que este terreno al sur de la Cañada, al sur de la Alameda, con el paso de los años, el pueblo, la élite dirigente, el grupo gobernante, compró estos terrenos, los compró para hacer un campo de instrucción, y ahí es donde hacían maniobras militares, hacían ensayos militares, estaba pensado en esa lógica, pero es muy interesante porque ese era un llano que desde la colonia que se venía utilizando por el pueblo para instalar sus chinganas, sobre todo sus ramadas, que son más efímeras, dado estas fiestas de distinto tipo. Y con el tiempo estos terrenos fueron adquiridos por el fisco para instalar este campo de Marte, este campo para maniobras militares, y ahí seguían instalándose chinganas. Entonces hay como una especie de unión de objetivos, ¿no? Y que eran el día 19, y este día 19 empezó a tomar cada vez más forma, y la fiesta se empezó a alargar, ya no era un solo día, sino que empezaron a ser más días, y entonces es muy interesante ver que el día 18, este día protocolar, el protagonista era el gobernante, y sin embargo el día 19 el protagonista empezó a ser el pueblo, y el presidente empezó a asistir también, pero como uno más, como un ciudadano más. Se le hacía un tablado, no es que estuviera a pie, pero pese a que existía un tablado, sí se mostraba y aparecía, y estaba su presencia ahí como un ciudadano más. Entonces, ahí hay como varios juegos implícitos, medio subliminales, muy interesantes de ir viendo cómo se va armando esto que tenemos hoy, que es esta fiesta tan llamativa, ¿no? Claro, y también es interesante ahí ver cómo
esta lógica que aparece de, no sé, cuando llegaron los conquistadores, de alguna forma, como terminaron construyendo sus iglesias encima de las huacas. O sea, pero resulta que la tradición del pueblo profundo, como decís tú, digamos, se mantenía y seguía, y terminamos en un sincretismo con una cantidad de santos y cosas que claro, la élite como dominante quiere poner una nueva simbología, pero la cosa sucede como sucede, digamos, y viene sucediendo, y esa tiene una fuerza inercial que no es llegar y pararla. Entonces, el proceso adaptativo precisamente va a tener que ver con, bueno, cómo esto logra hacer el calce con la tradición profunda, porque si no, no se sostiene, digamos. Ahora la sostenemos a través del marketing, son otras cosas, digamos, inventamos cuentos, inventamos esa forma, pero en ese momento es como, bueno, esto ya estaba sucediendo. Yo te comentaba lo del rodeo, me tocó participar muchas veces en el rodeo de Alicahue, que no es el rodeo este de la perseguida en la media luna, sino que cuando bajan los animales de la cordillera, los suben a buscar la gente y los esperan precisamente con ramadas, con comida, con alcohol, que es una fiesta del territorio al final. Y que se empieza a mezclar también con esta como migración del campo a la ciudad, y empiezan a tomar todas estas características. Entonces, como si lo vemos, si lo llevamos ahora, digamos, si lo miramos ahora como que a lo que estamos viviendo como país, a este nuevo periodo de transición en el que estamos al final, digamos, como donde empiezan a aparecer, el último libro que nosotros escribimos se llama Invisibles, precisamente porque había no sé, cuando quedan todos sorprendidos cuando aparece 1 millón de personas en la calle, digamos, ¿de dónde salieron estos? Digamos, esa era como un poco la conversación. ¿Cómo esa chilenidad se ha ido manteniendo? ¿Cómo esa chilenidad agarra nuevos códigos? ¿Y cuál es el impacto que está teniendo toda esta historia en lo que estamos viviendo en este momento? Mira, en términos de chilenidad o de este sentimiento, hay que destacar que durante el siglo XIX, pese a que se instalaron con el 18 de septiembre, del 18 de septiembre de 1810 en adelante, se instalaron ideas muy revolucionarias y muy poderosas, como la idea de autogobierno, la idea de soberanía popular, la de ciudadanía, porque hasta antes solo existía la idea de súbdito, ¿no? Entonces, todas estas otras ideas que son muy revolucionarias, hay que hacer siempre la salvedad de que durante el siglo XIX es mucho más retórica que intención de instalar estos principios y de vivirlos, ¿ya? Y ese punto es interesante porque, de alguna manera, lo que ocurrió acá en Chile en el siglo XIX es que no se dio una ciudadanía propiamente tal, porque existía el voto censitario, y además el grupo dirigente no quería cambiar mucho las cosas. Sí, ellos querían obtener el poder político, de lo que hablábamos antes, claro. Exactamente. Querían obtener ese poder político, pero no querían una revolución francesa. Claro. No querían... Pero mantener la misma lógica, pero agarrar el poder dado que no habíamos quedado sin rey. Exactamente, eso era. Entonces, es muy importante entender que el nacionalismo es un ofrecimiento simbólico que se dio a cambio de no entregar ciudadanía, de no entregar soberanía popular. Y eso es algo que hemos venido arrastrando por siglos, por muchos años, y de alguna manera o sea, siempre lo hemos sabido, pero se está haciendo muy, muy evidente esta desigualdad tan parte de nuestra sociedad, de esta sociedad chilena, que de alguna manera va a explotar, ¿cierto? Explotó hace 2 años, un día como hoy, siendo hoy 18 de octubre, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí hay como varias reflexiones que uno puede hacer, ¿no? Como esta chilenidad muchas veces fue la moneda de cambio de ciertos derechos que deberíamos tener, ¿cierto? Toda la sociedad, no solo unos pocos, sino que toda la sociedad. Y como eso no ocurrió en el siglo XIX, y ha costado ir, obviamente en el siglo XX han habido cambios, han habido transformaciones que se valoran, pero han sido muy insuficientes.
y siempre ha estado como esta moneda de cambio que es este sentimiento de chilenidad. Si en realidad no somos tan ciudadanos, no tenemos tanta voz para decidir respecto del destino de esta comunidad, pero sí tenemos este sentimiento. No sé si se entiende un poco la idea. Claro. Entonces, bueno, básicamente eso. Como, no sé si me puedes volver a repetir la pregunta. O sea, como, de alguna forma, cómo venía impactando y cómo impactaba ahora en lo que estamos viviendo ahora, toda esta construcción de chilenidad, porque bien lo que dices tú, de alguna forma, yo veo, cuando empieza a suceder que la élite trata de tomar el poder político, ¿ya? Porque el poder económico ya lo tenía, de alguna forma, incluso como con la misma estructura que venía del reino, se podía tener el poder económico aquí. Ese patriotismo, esa chilenidad a la que se apela, también es una forma de sometimiento de desigualdad. ¿Ya? También es una forma que yo te hago ser parte de algo, pero no participas de las decisiones, una cosa bien paternalista, y que claro, lo vamos a ir regulando, y durante el siglo XX ya listo, vamos a dejar que las mujeres voten, ya no vamos a llevar a los votantes en masa a votar por lo que nosotros les digamos, pero es como que vamos concediendo pedacitos chiquititos de poder en la medida que la cosa se hace media insostenible. Y que fue un poco la bomba de tiempo que tuvimos el 18 de octubre, digamos, hace 2 años, que fue como, no quisieron dar espacio, hasta que la cosa ahí ya explotó, simplemente. Pero de ahí me parece un fenómeno bien particular y que tiene que ver también con las estructuras más modernas, digamos, como cuando se empieza a ver, no sé, pues ese fenómeno de la chilenidad, por ejemplo, en el fútbol, cuando empieza a aparecer que al final tú ves como... Es una expresión, pero es una expresión que te voy a permitir que suceda esta expresión dentro de este contexto que nosotros lo tenemos regulado. ¿Ya? No es una expresión popular de base que puede generar cambios, sino que, bueno, es como un descomprimir, de alguna forma, se ocupa como para descomprimir. Y probablemente las fiestas del 18 y todo eso también se ocupaban para descomprimir, que es una medida bien oligárquica, digamos, en el cuento. Sí, de todas maneras, concuerdo en todo con lo que señalas. Son como instancias de igualdad ilusorias, ¿no? Que no se dan en el día a día. Claro. Son ilusorias, totalmente. No se dan en el día a día. En el caso de las fiestas, bueno, duran 3 días y uno vive, yo al menos voy a hablar por mí, se vive una especie, ¿cierto?, de igualdad, de fraternidad, republicana, de todos juntos en la chingana, da lo mismo donde vengas, de qué ciudad eres, si vienes de otra región, si no sé, si vives en otro lado, qué sé yo, distintas clases, hay que decirlo. Acá en Chile somos muy clasistas. Claro. Estamos muy atomizados, como no hay vínculos, las desigualdades son tremendas, pero durante la fiesta o durante el partido de fútbol, como tú mencionabas, existe esa igualdad ilusoria, pero es mientras dura eso, no se traspasa esa igualdad, ese principio de igualdad, no se traspasa a la cotidianidad, a tener una sociedad más justa, más igualitaria en derechos, en acceso a lo material, en fin, o sea, son muchas las disparidades. De hecho, hablo mucho en el libro de que es una república muy paradójica, ¿no? Que es una república en apariencia, pero que es solo a nivel discursivo, es solo a nivel retórico, porque en el momento de tener que representarnos, o en el momento del voto, como te decía, en el siglo XIX, fue censitario. Y eso fue durante mucho tiempo que quedaba fuera gran parte de la población que no podía manifestar sus opciones, sus opiniones, sí, claro. Y las decisiones pasaban por un grupo muy reducido, y eso no ha cambiado demasiado. Entonces,
Sí, hay que señalar que fue justamente símbolos como la bandera también, que ejerce ese mismo efecto que comentábamos del fútbol o de las fiestas, ¿cierto? Esta identificación con una bandera, y que se podría decir que con el 18 de octubre de 2019 ese apego ya no es tan rápido, ¿no? Como que ahí hubo un quiebre, empezaron a aparecer estas banderas chilenas negras, hoy en día está la Buenfoye, ¿no? Que está la bandera mapuche, que está identificando a mucha gente, la causa, ¿cierto? O banderas autonomistas, en fin, como que algo ocurrió como en esta explosión, ¿no? del 18 de octubre, en que ya da la impresión de que la bandera no nos identifica necesariamente. O sea, y es como un problema que tenemos que conversar, que tenemos que discutir también. Bueno, algo, me están avisando aquí que tenemos que ya ir a la pausa, pero algo que me aparece con esto que tú dices del tema de la bandera, y que tiene que ver probablemente con parte importante de lo que estamos viviendo, tiene que ver con esta bandera que se impone como la lógica imperialista al final sobre las banderas locales, sobre las sensibilidades locales, sobre las realidades locales, digamos. Entonces tenemos una sola, que es un gran paraguas, es la gran idea, pero resulta que si yo no tengo una escucha de lo que está sucediendo abajo, la cosa en algún minuto se transforma en una olla a presión. ¿Sí? Eso es como inevitable. Paulina, muchísimas gracias por la conversación, muy interesante. Vamos a hacer trueque ahí del libro de todas maneras. Te voy a escribir, déjame ahí el correo para que nos pongamos de acuerdo. Y creo que es un temazo poder mirar qué significa la chilenidad para nosotros, digamos, más todavía en el contexto que estamos viviendo, en el que se está inventando de alguna forma una nueva forma de habitar este Chile, compartida, de forma compartida, por primera vez además. Así que muchas gracias, Paulina, por aceptar la invitación, por la conversación con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, y bueno, la invitación es a pensar estas ideas, ¿no? Sobre todo en este momento constituyente que se puede parecer mucho a lo que se vivió hace más de 200 años atrás, ¿no? Como esta idea de refundación o de regeneración política, ¿no? Como estamos en un momento bien interesante en ese sentido. Totalmente. Para reflexionar. Sí, muchas gracias. Vamos a la pausa entonces, antes del cierre, y volvemos con Frecuencia Memética en Divox Radio. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.